cómo afrontar el duelo, la gente que en estos momentos pues está viviendo ese duelo de un ser querido, cómo afrontarlo de la mejor manera. Pues nos dieron unas pistas en el video que nos estaban mostrando en el momento de la Fundación Lazos, que son muy importantes, pero sobre todo pienso que la gente tiene que darse permiso para elaborar su duelo. Usualmente lo que nosotros vemos es que como vivimos en una cultura casi que negadora del dolor, tratamos de que la persona que esté en duelo no se enfrente al dolor, entonces no le hablemos de eso, ojalá regala las cosas, ojalá no vuelvas a esa casa donde tienes tan malos recuerdos, mandémosla a viajar, etcétera. Ayudémosle, Como que no se enfrente a... ayudémosle a que no se enfrente al dolor cuando en un proceso de duelo, aunque sea lo más difícil, pero lo que ayuda es que la persona se enfrente a su dolor y empiece a cumplir una serie de tareas que ¿Cómo ya... cuáles, doctor? Porque yo creo que eso es importante, digamos, aterrizar un poco el tema. A muchas personas les ha sucedido, no saben cómo no sabemos cómo enfrentar, nadie nos enseña, digamos, cuando niños, bueno, si sucede una pérdida, ya sea de un duelo de un familiar, del trabajo, de un novio, de la pareja, de la mascota, a nosotros no nos explican, simplemente uno trata de sobrevivir a ese dolor y al otro día avanzar en la Así vida. es. ¿Qué hay que hacer? ¿Cuáles son las tareas? Así es. Bueno, primero que todo resalto lo que Paola dice y es que usualmente cuando hablamos de duelo lo asociamos exclusivamente a una muerte, pero en general hacemos o debemos hacer un proceso de duelo respecto de cualquier tipo de pérdida, y cualquiera es cualquiera, una pérdida económica, O sea, me sacan de la casa, tengo que una abandonar mi una casa. pérdida laboral, una pérdida de un proyecto, de un sueño que yo tenía. Sí. A cada una de esas pérdidas hay que hacerle un proceso de lo que en general decíamos en nuestra experiencia ya de 23 años acompañando personas en duelo y pues las propias experiencias que uno ha tenido, pensamos que la persona tiene que meterse básicamente en 4 tareas. Primero, tiene que procesar las emociones asociadas a la pérdida. Procesarlas significa que reconozcamos que una pérdida me deja en tristeza, Rabia. me deja rabias, me deja culpas, me deja Reconocerlo, miedos. aceptarlo. Reconocerlos, cómo se manifiesta en mí esa emoción y qué hago yo si estoy haciendo algo para procesar esa emoción, es decir, la estoy canalizando, la estoy sacando o me la estoy guardando porque o yo mismo tomé esa decisión o hay otras personas que me ayudan a que yo mejor no la exprese. Que en ese caso, permítame lo interrumpo, que ese es el peor de los casos, porque cuando uno no lo puede expresar a los 3 o 4 meses o un año, saca uno Claro. ese duelo y ahí sí ya es como una olla a presión. Sí, por supuesto. Nosotros decimos respecto de las personas que no expresan que cuando uno no habla, le llamamos volver el dolor palabras, el cuerpo le habla usualmente y el cuerpo le habla a través de Enfermedades. Sí. Entonces, por eso la primera tarea es reconocer esas emociones propias asociadas a la pérdida y procesarlas. La segunda tarea que tenemos que hacer todas las personas en duelo es reconocer que mi pérdida es real y que no puedo hacer nada para cambiar eso que sucedió. Reconocer que mi pérdida O sea, es real así me es que tocó y así lo tengo que aceptar. en muchas ocasiones, también ayudados por la cultura, evitamos reconocer que la pérdida es mía. Entonces, me acuerdo de casos, yo voy a hacer de cuenta que mi hijo está viajando, no estoy reconociendo. Uy, no, Claro. pero eso es negación total. Sí, qué yo voy angustia. a embalsamar Mi perro. A Ramón. para Emilio. tenerlo ahí y de alguna manera sentir que lo sigo teniendo. Sí. De alguna manera esas cosas, si no se hacen, cuarta tarea que ahorita vamos a hablar, en una actividad de homenaje, se pueden convertir en algo que me impida a mí reconocer que tuve una pérdida real y que ya no la puedo cambiar. En ese sentido, esta es una de las tareas más importantes, reconocer que mi pérdida es real, que no puedo cambiarla, pero me acuerdo ahí de Víctor Frankl que nos decía que hay cosas que tú no puedes cambiar y frente a las cosas que no puedas cambiar, será importante que entiendas que tienes que cambiar tú mismo. Uy, Claro qué que sí. fuerte. Eso es bien importante. Increíble. Luego nos metemos en la tercera tarea, que es irnos acomodando a nuevos espacios sin la participación, sin la presencia del ser querido. Irnos acomodando a esos espacios es irnos atreviendo a ver fotos, irnos atreviendo a tomar decisiones sobre qué vamos a hacer con las pertenencias de mi ser querido, irnos acomodando a los espacios es no huirle a esos lugares que compartimos con el ser querido y que nos evocan dolor,
sino irnos poco a poco acercando a ellos con una perspectiva de agradecido recuerdo. Yo siempre... O por ejemplo, si es del trabajo, reconocimientos recibidos en el trabajo, irlos guardando o regalando o exhibiendo. No, y teniendo una cosa en mente, que cuando yo los viví como momentos gratos. Yo usualmente le digo, por ejemplo, a las personas respecto de las fotos, no quiero ver fotos porque las fotos me evocan dolor. Y yo le digo, no, al revés. pero al contrario, porque cuando te tomaste esa foto, feliz. usualmente digo, usualmente uno no se toma fotos de los momentos más tristes, sino de los momentos que quiere plasmar para la eternidad, pues hay que recuperar la emoción que está asociada a esa fotografía y dar gracias, qué rico, por este momento vivido. Es decir, entender que en efecto, tal vez no lo pueda volver a repetir en la vida, pero me acuerdo de ese momento y considero que por sí sola esa experiencia fue valiosa. Doctor, tengo una pregunta que de pronto la podemos contestar, no sé si ahora o después de comerciales. ¿Cuánto es sano guardar un duelo o un luto por una persona? ¿O eso es según...? Digamos que de acuerdo al tipo de pérdida podremos hablar del tiempo en que ese impacto puede durar en nuestra vida, aunque usualmente nadie se puede atrever a ponerle unos tiempos al duelo porque el duelo tiene que ver con muchos factores. Por ejemplo, bueno, un factor religiosamente no es tan importante a quién perdí, sino cuán ligado yo estaba a esa persona que perdí. Yo usualmente, por ejemplo, pero les si digo, hay un momento preocupante, si una persona está en duelo 4 años, uno dice, no, pero ya es hora claro, de... por supuesto. Entonces, pero, por ejemplo, para cerrar la idea anterior, yo le digo a los dos hijos, los dos perdieron un padre, pero cada uno perdió un padre diferente, porque cada uno se relacionaba con ese padre de manera diferente, de modo que su proceso será diferente. Si pudiéramos hablar en general de tiempo, uno diría que uno esperaría que en un año muchas cosas del duelo estuvieran resueltas si la persona lo ha afrontado. Algo también que vale la pena reiterar es que usualmente cuando estamos en duelo, las personas que vienen a acompañarnos nos dicen, no te preocupes, que el tiempo todo lo cura, y en duelo no hay mito más real que ese, que es que el duelo no es curado por el tiempo no cura nada, lo que cura es lo que tú hagas en el tiempo. Siempre digo a mis consultantes que en duelo el verbo clave es hacer. Y nos metemos en la cuarta tarea, que sería la final, que ahora sí es toda esa energía, todo ese amor, todo ese cariño que yo tenía con respecto a esa persona, la vuelvo un homenaje. Ay, qué bonito. Un agradecido Qué recuerdo. bonito. Entonces voy a empezar, los dos teníamos sueños, teníamos anhelos, queríamos hacer cosas. Yo siempre digo, eso no se fue con él. Yo voy a empezar a hacer cosas en homenaje a ese ser querido para que su memoria perdure. Y tal como nos lo decían los padres de Lazos, yo voy cultivando una nueva forma de presencia de mi ser querido en mi corazón. Qué bueno, Ok. qué bueno. Óigame, doctor Paulo, ¿hay alguna manera de uno leer o tener acceso de pronto a lo que usted hace? ¿Tiene alguna página web donde la gente se pueda comunicar? Sí, como no, nosotros tenemos nos pueden buscar por Facebook, Experiencia Crisálida o Duelo y Crecimiento Postraumático, que es el tema que está asociado. Hay unos textos, de hecho, que tenemos publicados en los que invitamos a la gente a entender que sí el duelo, pero no nos podemos quedar ahí, sino que podemos crecer a partir de la experiencia del duelo si la asumimos de una grata manera. Sí. Eso sí que es importante. Pues hombre, doctor Paulo Daniel, le íbamos a robar unos minuticos. Usted sabe que esto es así de rápido, pero muchas gracias por estar aquí en Viva la Tarde y como siempre invitado A aquí. ustedes por la invitación. Muchas Aplausos gracias. para el doctor Paulo. Muchas gracias. Nos vamos a unos mensajes y ya regresamos. Hoy nuestro tema de la tarde es el duelo. Esto es Viva la Tarde.